Ustedes lo saben, este domingo 24 de noviembre los uruguayos vamos a definir el rumbo político del Uruguay. Nada más ni nada menos, menuda responsabilidad la que tenemos por delante y lo vamos a definir en un balotaje, en una segunda vuelta, entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi, estos hombres que están detrás mío en la pantalla, y de que ese balotaje definirá en definitiva quién será el próximo presidente por los próximos 5 años en Uruguay. Todos ya vimos mayormente el debate televisivo del pasado 17 de noviembre y ahora es hora de decidir. Y en este sentido, siguiendo con esta línea de servicio periodístico a la población, en Radio Informarte seguimos analizando las propuestas de los presidenciables de manera detallada. Y en esta ocasión va a ser el turno de hablar de las propuestas de los dos candidatos, Álvaro Delgado y Yamandú Orsi, en materia de empleo, economía y seguridad social. Ya hablamos de seguridad pública, pero ahora englobamos estas tres áreas que son atravesadas de manera absoluta por la economía para tocar estos temas importantes y entender un poco qué proponen cada uno de los candidatos. Y para eso contamos una vez más aquí en Radio Informarte con el apoyo de nuestro querido amigo el politólogo Pablo Figueroa para desmenuzar de alguna manera los planteos de cada programa de gobierno y sus implicancias para el futuro del Uruguay. En los próximos minutos vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de economía y vamos a hablar de jubilaciones, de seguridad social, un tema que ha estado presente en todas las instancias de esta campaña electoral. Querido Pablo, el gusto grande de saludarte, te estamos viendo y te estamos escuchando. ¿Cómo andás? Bienvenido nuevamente a Radio Informarte. Bueno, muchas gracias a ti, un gusto por estar nuevamente con Radio Informarte. Bueno, la verdad que para mí también un placer compartir contigo estos micrófonos, poder hablar, poder pensar entre los dos y entre todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando sobre este tema tan importante que es donde se juega buena parte del partido, ¿no? Para los próximos 5 años de este gobierno. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que están siguiendo estos ciclos periodísticos aquí en Radio Informarte a través de YouTube y a través de la plataforma de Spotify y por supuesto invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Radio Informarte y por supuesto también a dejarnos ese like que es tan importante para poder avanzar en esta propuesta periodística y de comunicación, suscribirse al canal y estar atentos a todos los contenidos. Dicho esto, Pablo, y como estamos viendo también imágenes de fondo de lo que dejó el debate del pasado 17 de noviembre, antes de hablar de economía, antes de hablar de empleo, antes de hablar de seguridad social, te voy a pedir una breve pincelada en esta oportunidad para que nos des una opinión como analista político de lo que te dejó este debate entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi y principalmente a cuál de los dos viste más firme en el terreno, en la discusión, en el intercambio, considerando también el formato, ¿no? Que para muchos es un formato bastante agotado, bastante aburrido y que generó también bastante repercusión en ese sentido. Un tuit radial, digamos, de cómo viste el debate de Álvaro Delgado y Yamandú Orsi. Bueno, yo creo que fue una instancia en la cual los candidatos lo que hicieron fue confirmar lo que ha sido su discurso a lo largo de la campaña. Es decir, el debate en términos políticos no arrojó ninguna novedad sustantiva. Fue una extensión de lo que ha sido la campaña. Orsi mantuvo su discurso moderado, su discurso totalmente abocado a captar el voto indeciso, que es el voto que se entiende de parte de Orsi y su comando de campaña, que es el que va a definir la elección en favor de uno de los dos candidatos. Y en el caso de Delgado, bueno, Delgado insistió en atacar a Orsi y al Frente Amplio en concreto, como lo ha hecho a lo largo de la campaña, enfatizando por un lado la falta de certeza que representa
el Frente Amplio entendido por un lado en lo que es el candidato en sí y por otro lado lo que significa las propuestas programáticas del Frente Amplio, que son propuestas que como hemos venido desmenuzando, son en algunos aspectos bastante, eh, digamos, miradas hacia la izquierda, mucho más de lo que es el discurso o lo que ha sido el discurso de Orsi. En ese sentido, no aporta mucho el debate. Eh, si me preguntas cómo fue el desempeño de ambos, bueno, acá hay que considerar algo que tú mencionabas. El debate tiene un formato que es muy rígido, sobre todo en lo que refiere a los tiempos. Es decir, el debate no puede ser una polémica más entre políticos porque están condicionados por el tiempo. Obviamente esto obliga a preparar el debate con asesores que bueno, hagan hincapié en lo que son los manejos de los candidatos, tanto en el tiempo como en lo que refiere al manejo ante cámaras, que no es algo muy sencillo porque no todos los políticos lo manejan de manera correcta y afinada. Pero yo creo que ambos se manejaron bastante bien. A mí no me parece mal que un político lea ante cámaras porque en definitiva es algo que pasa en la realidad y los políticos no necesariamente de memoria saben todo lo que concierne a su propuesta programática, pero yo creo que los dos pasaron la prueba. No son grandes polemistas ni Orsi ni Delgado. Orsi es un político con un perfil netamente ejecutivo, o sea, no es un político que esté acostumbrado a deliberar tanto. Delgado un poco más, tiene más experiencia legislativa, pero tampoco es un gran polemista. Se ha destacado en este periodo de gobierno como un gestor, como alguien muy cercano al presidente que tuvo que hacer frente a un cargo de mucha responsabilidad en un contexto muy complejo, como lo fue la pandemia, sobre todo donde Delgado se destacó mucho. Eh, También es cierto que los políticos uruguayos, si se los compara con políticos del resto de la región, sobre todo en estos momentos, no son grandes polemistas. Es decir, el debate probablemente haya parecido a la mayoría de los televidentes y nos escucharon también por radio, muy aburrido si se lo compara con debates como los que hemos tenido en Argentina, en Brasil o incluso en Estados Unidos, donde han habido candidatos. Me refiero a los casos de Trump, a los casos de Bolsonaro, del propio Milei, que han tratado de manera muy dura a sus contendientes. Bolsonaro acusando a Lula de delincuente, Trump al aire arrojando fakes que tuvieron que ser desmentidas por los propios moderadores. Es decir, los debates hoy en día son más que nunca puestas en escena, en donde vemos pocos argumentos racionales, sino más que nada chicanas o golpes bajos. En ese sentido, el debate de ayer fue probablemente muy aburrido y tedioso, en donde los candidatos no se trataron de manera despectiva, y sobre todo Orsi no entró en la controversia. Y aquí obviamente volvemos a lo que mencionaba anteriormente, que es que la estrategia de ambos candidatos tampoco da para mucho. Es Claro. decir, Orsi no quiso en toda la campaña polemizar con ninguno de los candidatos de la coalición oficialista. Su estrategia es justamente buscar por el centro votos que, bueno, sean de gente que no está interesada necesariamente en la política, ni que está en el día a día en la política, y sino que gente que lo que busca son propuestas concretas y dar certezas. Y en el caso de Delgado, bueno, Delgado entiende, como es lógico, que corre de atrás en las encuestas y que necesita de una instancia como puede ser un debate para poder polarizar y lograr de alguna forma que también Orsi, que no quiso progresar en toda la campaña, a último momento lo aceptara, Claro. cosa que era bastante descabellada y que los analistas en sí destacan que los debates en ese sentido no mueven demasiado la aguja. De manera que yo creo que el debate no arroja un ganador claro, eh, porque no hubo debate en definitiva. Orsi se negó a entrar en controversia con Delgado y por otra parte, seamos claros también que Delgado tampoco respondió a las pocas a las pocas, vamos a decir, preguntas que Orsi le hizo, Claro. donde, bueno, lógicamente sugería que el gobierno había incumplido diversas promesas que había realizado hace 5 años. De manera que el debate en definitiva fue muy flojo, comparto,
y no deja un claro ganador, sino que deja una situación más o menos similar a la que hemos visto, con Orsi con una campaña moderada en donde no hace grandes definiciones y un Delgado que, bueno, no logra su objetivo de polarizar o presentar al Frente Amplio como una estrategia, como una alternativa extrema que pueda llevar a un cambio rotundo al país. Queda bastante clara tu impresión, Pablo, con respecto a este debate, pero era algo que no podía dejar de preguntártelo, porque además está un poco ilustrado en las imágenes que estamos compartiendo mientras escuchamos tu análisis y por supuesto porque venimos de ese debate y estamos ahora ya con la mira puesta en lo que va a ocurrir el próximo domingo 24 de noviembre, una instancia muy importante donde se define el hombre que nos va a gobernar hasta el próximo 2030. O sea que estamos hablando de hasta un año, ¿no? En cuanto a lo numérico, muy, muy significativo. Déjame preguntarte por el empleo. Vamos a arrancar por el trabajo, que es una de las cuestiones que están siempre en juego en la campaña electoral. Es uno de los tópicos que evidentemente generan preocupación en una parte de la ciudadanía. Uno leyendo un poco los programas de gobierno, tanto de Álvaro Delgado como también del propio Yamandu Orsi, ve algunos matices, algunos énfasis que me parece que vale la pena que podamos compartir y analizar contigo, ¿no? Por ejemplo, Delgado, porque ahí aparecen propuestas para generar empleo, para apoyar a las pequeñas empresas, etcétera. Delgado menciona, por ejemplo, medidas como facilitar la formalización y el acceso al crédito para los emprendedores, por ejemplo, ¿no? Orsi, entre otras cosas, habla de impulsar empleos verdes, profundizar las políticas activas de empleo, etcétera. ¿Cómo evalúas un poco las estrategias en términos de viabilidad, podríamos decir, y de alcance para poder enfrentar los desafíos del mercado laboral que tiene Uruguay por delante para estos próximos 5 años en las propuestas de Delgado y en las propuestas de Orsi, que de hecho estuvieron de manera muy superflua en el debate del pasado domingo también? Bueno, observando los programas, lo que vemos a simple vista que la propuesta de Orsi es mucho más ambiciosa, en tanto contiene diferentes tópicos o trata de contemplar diferentes objetivos. Ahí allí lo que hay es el intento de adaptar, y esto no solo va para el caso de la política laboral, sino también para lo que es la propia propuesta de política económica del Frente Amplio, que es adaptar esa alternativa a condicionantes como por ejemplo el ecosistema, la defensa del medio ambiente. Ponías el ejemplo de los empleos verdes. Bueno, eso es un caso muy concreto de lo que es este objetivo que se ha trazado el Frente Amplio, que es un objetivo muy ambicioso. Claro. Eh, yo lo que creo es que en el caso de las propuestas de Delgado en general, son propuestas mucho más concretas, no refieren a no refieren tanto a objetivos de largo plazo, sino que están más atadas a lo que es, bueno, la búsqueda de una estabilidad macroeconómica de la cual se vayan desprendiendo una serie de objetivos subordinados. Que es lo que no aparece tanto en el caso del Frente Amplio, sino el Frente Amplio habla de mantener el crecimiento, de mantener el orden de las variables económicas. Allí lo que hay, a mi criterio, es una apuesta un poco más ambiciosa y desprendida de cierto economicismo. En el caso de la coalición, básicamente lo que es la continuidad de lo que ha sido una gestión de gobierno, en donde lo que se propone es, bueno, facilitar la inserción laboral de la población, generar un pleno empleo como de lugar. Realmente no se habla mucho de la cuestión salarial, como que el objetivo es que la gente esté ocupada y bueno, después se verá en función de otras variables que no solo refieren al salario, sino también a la inflación, que es una especie de buque insignia que tiene el gobierno actual que ha logrado bajar la inflación de manera sensible, que es algo que ayer Delgado lógicamente destacó como aspecto positivo y como capital político. En el caso del Frente Amplio hay una insistencia mayor en la negociación colectiva, es decir, en una recuperación salarial en relación a lo que ha sido, sobre todo los primeros 3 años de gobierno de Luis Lacalle Pou. Se insiste con la cuestión del sistema de cuidados, es decir, también hay
una reivindicación de objetivos de administraciones frentistas anteriores. En el caso del tema de cuidados fue una propuesta que quedó bastante trunca, recordemos, y que bueno, el Frente Amplio la vuelve a colocar en su programa. Yo creo que pensando en ambos programas en términos comparados, sin duda las propuestas de la coalición son mucho más concretas y daría la sensación que en algún sentido podrían ser más realizables o más fácilmente realizables, pero asimismo yo, en el caso del programa del Frente Amplio, destaco eh, que se aborde la cuestión del empleo de una manera mucho más particular y a objetivos mucho más ambiciosos y que pueden ser mucho más dificultosos, lógicamente, pero que también buscan atacar el problema más de fondo, me da la sensación. A ver, hay cuestiones que son de rigor, es decir, ambos programas abordan los problemas enormes, y ayer los candidatos lo reconocieron, del alto desempleo juvenil que hay en la sociedad, los problemas que tienen los jóvenes para poder insertarse en el mercado laboral y en caso de hacerlo, percibiendo salarios muy bajos. Entonces, sobre eso, bueno, uno entiende que muchas políticas se deberían plasmar, gane quien gane. Asimismo, yo advierto que en el caso de que la coalición de gobierno sea reelecta, bueno, vamos a tener eh, probablemente políticas salariales mucho más atadas a las variables macroeconómicas en función de cómo evolucionen, que en el caso del Frente Amplio donde da la sensación, por lo menos es lo que se propone y lo que se promete, que va a haber una contemplación mucho mayor de tratar de recuperar el poder de compra o adaptarlo mucho más a lo que sea el avance propio del crecimiento económico, que bueno, en este periodo no fue muy considerable, no al nivel que se registró en la década de 2010 cuando se produjo el boom de las commodities, pero fue un crecimiento económico no deslenable, sobre todo en un contexto de pandemia, en donde sobre todo el campo se movió mucho, pero lamentablemente hubo una pérdida salarial considerable. Pablo, hablando un poco de las propuestas y evidentemente hablando ya directamente de economía, ¿no? Que es algo que atraviesa a todos los temas que estamos abordando en este análisis de hoy. Leyendo un poco los programas de gobierno también, Álvaro Delgado plantea una política de reducción de costos a través de tarifas públicas, ¿no? Que sean más competitivas y también habla de estímulos a las pequeñas y medianas empresas. Si uno mira, por ejemplo, el programa de Yamandú Orsi, hay una apuesta bastante marcada por una diversificación productiva, que de esto habló también en el debate, ¿no? Y del fortalecimiento de la inserción internacional, algo a lo que el Frente Amplio le ha dado mucha prioridad en todos los gobiernos, con sus aciertos, sus errores, sus matices, pero que ha tenido una prioridad bastante marcada. ¿Qué impacto vos ves que esto puede llegar a tener en las cuestiones que hacen directamente al bolsillo de la población, pero también en la competitividad de las empresas locales, ¿no? Algo de lo que se habla desde hace mucho tiempo en el Uruguay también. Bueno, en el caso del problema del Frente Amplio volvemos a lo que anteriormente señalábamos, es decir, hay una contemplación de la cuestión ambiental muy marcada, de allí emerge el concepto de desarrollo sostenible, es decir, la idea de que se debe promover el crecimiento, tratar de desarrollar capacidades que el país tiene en materia productiva, pero sin que afecte al medio ambiente, cosa que lamentablemente vino ocurriendo en otras partes del mundo, lo cual es de público conocimiento, lo que pasó en Brasil con el Amazonas, que es bastante cercano a nosotros, en tanto forma parte de esta región, lo cual me parece muy loable desde el punto de vista programático, porque realmente es un problema que hay que abordar tarde o temprano y que está incidiendo en nuestra calidad de vida. A ver, lo vivimos en carne propia durante los últimos años con la sequía que se produjo y todos los problemas que hubo para poder restablecer el suministro de agua potable en la zona metropolitana donde vive la mayor parte de la población. Me parece una apuesta muy interesante. eh,
que bueno, habrá que ver en caso de que el Frente Amplio en definitiva la plasme, qué tanto se contempla o no ese objetivo. A mí me parece muy bueno y me parece positivo que se haga hincapié en la cuestión de la territorialización de, de la economía, es decir, entender que cada región del país tiene evidentemente sus actividades en las que destaca más que hay que incentivarlas. Eso me parece un buen mensaje, sobre todo si el Frente Amplio entiende que tiene que dirigirse por sobre todas las cosas al interior, en donde ha perdido muchos votos y adhesión. Lo de la matriz productiva está clarísimo. Yo creo que no hay dos opiniones, que es fundamental diversificar la economía, en la producción, y no quedarse anclado meramente en lo que la naturaleza determinó a través de la lotería de bienes, a decir de Wilmar Thomas, que bueno, nuestro fuerte sea la ganadería, fundamentalmente. Eso me parece positivo y bueno, va de la mano de lo que es la integración regional, ¿no? La integración regional facilita esa desprimarización de la economía, en tanto le puede permitir al país poder exportar algunas manufacturas que lógicamente pueden llevar a permitir el crecimiento de un sector como el sector industrial, que en nuestro país está tan deteriorado y que puede generar muchos puestos de trabajo. El problema es que, claro, hoy en día hablar de integración regional está difícil, eh, meramente por el hecho de que estamos eh, en un acontecer político muy inestable, en donde habrá que ver qué pasa con el gobierno de Lula da Silva en Brasil. Habrá que ver, bueno, cómo se van procesando los hechos en Argentina, donde estamos ante un gobierno que evidentemente la integración regional no es algo para nada importante para Claro, él. claro. Y yo creo que el programa del Frente Amplio es un programa que, si uno lo toma como portal, hay un incentivo muy importante a tratar de, bueno, restablecer el consumo interno, algunas actividades que han quedado postergadas. Se habla también del turismo. En el caso de la coalición, yo lo que veo es una insistencia en una mayor apertura económica. Allí aparece nuevamente el tema del TLC con China, yo creo que para el propio Lacalle Pou sigue siendo uno de sus grandes debes, es decir, no Sí, haber podido concretar ni siquiera eh, una conversación preliminar con China por un TLC. Esto obviamente está atado a la cuestión regional, porque si China pretendía el TLC con Uruguay básicamente para poder ingresar al Mercosur, claro. lo cual es muy complicado, fundamentalmente por lo anterior. Es decir, mientras esté Lula en Brasil parece muy difícil. En el caso de Milei la situación sería diferente, pero bueno, también está Paraguay, que es un país al cual el actual gobierno le dio mucha importancia. Y paradójicamente Paraguay no está de acuerdo con un TLC con China porque tiene un TLC con Taiwán. Entonces, en ese sentido, es una apuesta importante para la coalición, pero parece poco factible, dada la situación actual. Después, bueno, aparecen algunas cuestiones que ya estaban presentes en la campaña anterior, la cuestión del emprendedurismo, que también está en el Frente Amplio, pero en la coalición está mucho más marcado. Tratar de seguir atrayendo inversiones. Eh, Allí también da la sensación de que se tiene como activo el haber logrado aprobar la LUC, la cuestión de la red fiscal aparece en primer lugar, es decir, tratar de crecer a partir de una competitividad que ofrezca la estabilidad macroeconómica, bajando el endeudamiento. Entonces, yo lo que veo allí es, en el caso de la coalición, es una continuidad a lo que se ha venido haciendo, que es profundizar básicamente eh, una competitividad como de lugar, que obviamente no deja de ser tampoco un objetivo ambicioso, porque en las condiciones actuales no está tan claro que se pueda lograr una competitividad, porque eso llega a forzar
algunas otras variables que van más allá de la economía, lleva a forzar, perdón, el mercado laboral, cuáles son las capacidades del mercado laboral en términos de productividad para poder hacer competitivo en alguna economía. Ya el gobierno encontró una beta por el lado de la seguridad social, es decir, aumentó la edad jubilatoria, es decir, va a haber más gente de aquí a varios años trabajando, en teoría, en el mercado laboral, siempre y cuando, bueno, no se modifique esa reforma de seguridad social. Entonces, si lo vamos por ese lado, también en parte es ambicioso lo que plantea la coalición porque no sabemos hasta dónde se puede hacer más competitiva esta economía, que es una economía que está en una situación de pleno empleo, con costos muy altos. Eso es algo que se promete de parte de la coalición bajar, eh, pero ambos objetivos no dejan de ser ambiciosos. Yo creo que en el caso del Frente Amplio mucho más porque hoy en día hablar de desarrollo sustentable es más complicado. Es decir, hoy en día los progresismos en general están en baja, entonces mechar la cuestión ambiental, que para mí es fundamental, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no rinde mucho en términos electorales, de manera que me parece bastante osado de parte del Frente Amplio eso, que bueno, si se lleva a la práctica podría ser interesante para el país, en razón de lo que hemos estado viviendo, ¿no? Una crisis energética importante y una sequía muy dura que vivimos hace un par de años. Claro. Pablo, estamos llegando al final. Evidentemente me quedan muchos temas que quisiera hablar contigo vinculados al empleo, a la economía, a la región y evidentemente también a un tema que no tocamos y es el que quiero abordar en el final de este análisis, ya contigo, así mirando de cara al domingo 24 y a los que van a ser también los primeros pasos de quien resulte electo, ¿no? Finalmente presidente del Uruguay. Y es el tema de la seguridad social, ¿no? Un tema que ha atravesado la campaña desde las internas, cuando ya se sabía que en octubre iba a haber plebiscito, después, bueno, cuál iba a ser el posicionamiento de cada precandidato, después el posicionamiento de cada una de las fórmulas al respecto de este tema, y luego el resultado final, ¿no? Del plebiscito y lo que fueron los posicionamientos, conocidos los resultados de la elección y conocidos los propios resultados del plebiscito, ¿no? Y en ese sentido, bueno, era de esperar, ¿no? Álvaro Delgado defiende, ¿no? La reforma previsional que hizo el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, ha propuesto fortalecer también las opciones de ahorro individual voluntario, pero el presidenciable del Frente Amplio, Yamandú Orsi, ha sugerido revisar las cajas jubilatorias, garantizar el acceso igualitario y volvió a subrayar que respetando el resultado de las urnas, se llama o se pretende llamar a un gran diálogo nacional que va a abarcar a las AFAPs y al futuro justamente de las ganancias, no al futuro de las AFAPs en sí mismo, que ha quedado laudado en la consulta popular del pasado mes de octubre, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué desafíos va a enfrentar el próximo gobierno en la implementación de los cambios que cada uno de ellos defiende para el sistema previsional? Bueno, a ver, ayer los candidatos lo dejaron bastante en claro en este Sí, sentido, y esto tiene que ver con lo que conversamos en el capítulo de seguridad. El Frente Amplio ha prometido llamar a un diálogo, en efecto, para poder abordar la cuestión de la seguridad social, que en teoría va a involucrar a diversos actores políticos y sociales que tendrán cada uno sus posiciones y tratarán de hacer los aportes que intentarán hacer. En ese sentido, la apuesta del Frente Amplio es más complicada por el hecho de que un diálogo implica, bueno, un abordaje bastante exhaustivo del asunto, que para mí sería muy importante, pero habrá que ver cuál es la síntesis que surge del mismo. Eh, yo creo que es un tema complejo, todo el sistema político lo acepta como tal y yo creo que un diálogo es necesario, sin duda, en razón de que, aquí no se juega solo la cuestión de la sustentabilidad del sistema, sino también, bueno, la calidad de vida de la gente, primero que nada, es decir, hasta qué edad la gente tiene que trabajar, por ejemplo.
En ese sentido, la apuesta del Frente Amplio es mucho más, podríamos decir, mucho más ambiciosa. También en términos estratégicos está claro que es más cómoda porque el Frente Amplio no toma postura eh, tajante sobre la cuestión de la seguridad social, obviamente se opone a la reforma del gobierno, pero tampoco queda claro si el Frente Amplio pretende hacer una forma tan distinta a la que el gobierno ha logrado aprobar, es decir, si va a ser una reforma eh, más parecida a la de PCNT, más parecida al gobierno, o el punto intermedio en donde se va a ubicar. Obviamente el programa contempla algunas cuestiones que hacen a lo que es la gente que vota por el Frente Amplio, lo que piensa, y también a mucha gente que está indecisa, que, como decían algunos analistas, en términos cuantitativos, entre 30 y 40 mil personas que votaron en blanco o anularon su voto, votaron a favor de la reforma del PCNT, que tiene que ver, bueno, con atender la situación de las personas que entraron en el régimen de AFAP en contra de su voluntad y buscarles una solución, como en su momento el Frente Amplio le encontró una solución a la cuestión de los cincuentones. Allí también, bueno, aparece la revisión de las cajas jubilatorias, ahí no se nombra explícitamente, pero está claro que la caja militar es un objetivo. Después hay objetivos mucho más de fuerza, con lo que tiene que ver con la situación que está viendo la caja profesional, que es muy cruda y bueno, en el caso de Delgado ayer lo dijo explícitamente que en caso de ser presidente se va a ocupar de eso durante la propia transición. Pero hay una cuestión ahí claramente redistributiva que el Frente Amplio introduce que no está en el programa de la coalición, en donde lo que prima es la eficiencia del sistema, es decir, que no está necesariamente, en realidad no está vinculado con la equidad, o sea, son dos conceptos distintos en términos económicos, equidad y eficiencia. El Frente Amplio parece mucho más la cuestión de la equidad. Obviamente, entendiendo y tomando en consideración que el ministro de Economía del Frente Amplio va a ser Gabriel Odoni, habrá que ver cómo se logra conjugar ambos objetivos, en donde si hay más equidad que eficiencia, más eficiencia que equidad. Yo creo que se va a ir por el segundo rumbo. Eh, pero bueno, por lo menos aparece la cuestión de, bueno, atender la situación de las jubilaciones de peor nivel, de, bueno, atender los problemas que tienen las cajas jubilatorias. En el caso de la coalición, yo creo que está muy atado también a la cuestión laboral. Tengamos en cuenta que no hay un capítulo dedicado a seguridad social en el programa de la coalición. Está conjuntamente con el mercado de trabajo. Entonces ahí entra mucho a jugar eh, la cuestión de la sustentabilidad del sistema. Y en ese sentido es muy importante eh, que el gobierno logre ocupar a la mayor cantidad de gente. Incluso se maneja, por ejemplo, eh, re- eh, tratar de formalizar la cuestión del teletrabajo. Hay un apartado en el cual se promete una ley de teletrabajo, es decir, la idea de que el sector de ocupación esté al tope para hacer sustentable el sistema. Entonces, yo lo que veo en el programa del Frente Amplio es bueno, un abordaje mucho más particular del asunto, que lo ve como una problemática en sí, no tan arraigado a aspectos mucho más generales que tienen que ver con la situación económica del país. Eh, en ese sentido, por un lado, bueno, el programa del Frente Amplio da la sensación de que se va a atacar el tema de manera mucho más exhaustiva que en el caso de la coalición, que en definitiva ya tiene una herramienta que es su reforma de seguridad social. Y en todo caso, sobre esa reforma se irá profundizando en aspectos que no hayan quedado, que no se hayan concretado aún y que estén todavía pendientes. También hay una cuestión que tiene que ver con mejorar el funcionamiento de algunas dependencias estatales. Esto es transversal a todos los apartados, es decir, mejorar cómo el Estado funciona, mejorar INEFOP, mejorar el Banco de Previsión Social. Es decir, hay toda una cuestión también gestorial muy marcada, que refiere también, bueno, a una visión muy crítica sobre el funcionamiento del Estado de parte de la coalición,
que bueno, habrá que ver cómo la implementa, porque se ha pensado, sobre todo partiendo de fuerzas políticas de derecha, que eso implica, primero que nada, como lo que está haciendo Milei en Argentina, que es achicar el personal, la burocracia estatal, y eso Claro. no es algo que hayamos visto en este periodo de gobierno. Por todo lo contrario, hemos visto que ha ingresado gente, quizás en más repartición del Estado que en otras, pero ha ingresado gente. Entonces, habrá que ver cómo se plasma toda esta clase de objetivos. Eh, pero sí, hay una cuestión muy marcada y a modo de resumen en lo que tiene que ver con los programas en sí, y hay una cuestión eh, en el programa del Frente Amplio que tiene que ver con la distribución del ingreso, es decir, hay una promesa de mejorar la cuestión del ingreso. La cantidad de veces que aparece la palabra equidad en el programa es muy grande. Incluso el programa del Frente Amplio tiene un capítulo en particular donde se aborda la distribución. Entonces, eso está muy claro. Eh, es un objetivo que se plantea, que ayer Orsi de repente no le hincó mucho el pie, en parte porque él entiende que, bueno, que el grueso de sus votantes implícitamente ya reconocen eso. Y en el caso de Delgado no vemos tanto esa cuestión, sino que vemos a mejorar la competitividad, que como ya mencioné anteriormente, habrá que ver hasta qué punto se puede mejorar esa competitividad, porque todo país y todo sistema tiene sus límites. Y obviamente eh, las reformas que ha aplicado el actual gobierno han sido en ese aspecto muy contundentes. Aumentar la edad jubilatoria era un tabú en Uruguay y se la aumentó. Establecer una regla fiscal, como se estableció al estilo de los bancos centrales europeos, también es algo que condiciona totalmente la acción de gobierno. Entonces hay que ver hasta qué punto el gobierno o un eventual gobierno de Delgado y de la coalición actual oficialista, hay que ver si es viable también. Más aún en un contexto como el actual, en el cual los recursos son cada vez más escasos. Eso también puede ser favorable a esos objetivos, pero los conflictos redistributivos están a la vuelta de la esquina, y esto también va para el Frente Amplio, porque asimismo el Frente Amplio en el programa de gobierno ha planteado un montón de objetivos muy ambiciosos y que en caso de no cumplirlos también va a tener que rendir cuenta de ello, y eso indefectiblemente en una fuerza política que incluye sectores de izquierda con gran capacidad de militancia puede ocasionar conflicto. Claro. De manera que son dos programas, sobre todo el del Frente, muy ambiciosos, sobre todo en el caso del Frente porque contiene objetivos muy diversos, y hay que ver cómo se contemplan en una situación en la que va a haber escasez de recursos. Y ni hablar en el caso de la coalición de gobierno, que tiene una línea que es similar a la actual, en donde se busca seguir profundizando una mayor ajuste de la economía en aras de lograr mercantilizar mucho más aún la actividad. De forma que eh, se avisora un periodo, yo diría, muy incierto, en donde, bueno, la sagacidad política y la capacidad de las élites, sobre todo para poder manejar la situación en función de los objetivos que se han trazado, se va a poner seriamente a prueba. Pablo, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos aquí en Radio Informarte para ayudarnos a pensar, para ayudarnos a entender todo esto que está en juego en áreas tan delicadas, ¿no? Como estamos hablando ahora de economía, de trabajo, de seguridad social, propuestas, resumir en gran medida cuestiones que aparecen en los programas de gobierno y cosas que por tiempo evidentemente nos quedan afuera, pero que volveríamos a conversar en otro momento con vos. Vamos a prestarle atención a lo que ocurre de cara a la elección del domingo 24 y obviamente que cuando ya estén los resultados arriba de la mesa vamos a volver a conversar contigo. Así que Pablo, 1.000.000 de gracias por habernos atendido como siempre y si te parece volvemos a conversar contigo en cualquier momento. Por favor, muchas gracias a todos ustedes y un saludo muy grande a la audiencia. Estaremos al habla. Bueno, ahí estaba la palabra de Pablo Figueroa, politólogo, analista político uruguayo. Les recordamos para los que nos están viendo a través de YouTube que obviamente si les gustó esta entrevista
nos dejen un like, que nos da una mano más que importante para llegar a más gente y por supuesto si no lo han hecho aún se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube de Radio Informarte para seguir con este formato periodístico que tanto nos gusta y que por lo visto ustedes también. Así que nos reencontramos en un nuevo contacto aquí en Radio Informarte y gracias como siempre por estar con nosotros.